Si me pueden confirmar que se ve la presentación. Sí, se ve. Vale, perfecto. Mm, Vale, pues comenzamos entonces. Bueno, hoy vamos a terminar el tema 2 que empezamos en la sesión anterior hace 2 semanas. Espero que todos hayan tenido muy buenas vacaciones. Y bueno, en esta sesión pues abordaremos uno de los bloques más críticos del trabajo real de un analista de datos, que es la comprensión profunda de los datos de pues, cualquier modelo o análisis avanzado. El principal objetivo es que el estudiante pues entienda el valor del análisis y entienda, mejor dicho, que el valor del análisis no empieza como tal en el algoritmo, sino en la calidad, comprensión y preparación de los datos, como vimos en la sesión anterior. En contextos empresariales reales, pues los datos suelen llegar incompletos, desestructurados o incluso con errores, y es responsabilidad nuestra como analistas pues detectar estos problemas de forma temprana. A lo largo de esta clase, pues trabajaremos con tres grandes ideas. En primer lugar, la exploración visual de los datos como complemento imprescindible a la estadística descriptiva tradicional. En segundo lugar, la necesidad de unificar y fusionar los datos pues, procedentes de múltiples fuentes, lo que ya hemos visto, CRM, RP, ficheros Excel, lo que sea, pues con el fin de obtener una visión integral del negocio. Y en tercer lugar, la automatización pues, de estos procesos mediante herramientas low-code que nos permiten escalar el trabajo, reducir errores y mejorar la eficiencia. Mm. Bueno, he querido al diseñar esta sesión con un enfoque claramente profesional y alineado pues, con la realidad que vivimos el día a día en las empresas, donde el tiempo es limitado y los procesos deben ser pues, repetibles y sobre todo trazables. A lo largo de los ejemplos, pues puedo utilizar eso, analogías sencillas, como la comparación de procesos en Excel o cadenas de montaje, pues para facilitar la comprensión. Y el propósito final, pues va a ser que ustedes puedan aplicar todo este tipo de técnicas y sobre todo conceptos. Vale. La estética descriptiva constituye el primer acercamiento, pues, a cualquier conjunto de datos, pero de entornos reales resulta claramente insuficiente si se utiliza de forma aislada. Métricas como por ejemplo puede ser la media, la mediana o incluso la desviación estándar que todos conocemos, pues ofrecen un resumen numérico, pero ocultan patrones importantes que únicamente son visibles pues mediante gráficos. Un ejemplo de esto puede ser que dos datasets pueden tener la misma media, la misma desviación típica, pero sin embargo distribuciones completamente distintas. En el ámbito empresarial, pues esta situación puede llevar a tomar decisiones erróneas, como interpretar incorrectamente el comportamiento de los clientes o incluso el rendimiento de un producto. Por lo tanto, la exploración visual permite detectar asimetrías, colas largas, valores extremos, agrupaciones inesperadas que no aparecen pues, en la tabla estadística. Y además, pues los errores de calidad del dato, como valores imposibles, duplicados, registros mal capturados, pues suelen identificarse mucho antes con gráficos que revisando números. En la práctica profesional, al final, pues el análisis visual actúa como un sistema de alerta temprana que evita problemas en fases posteriores del proyecto. Y es importante saber que si ignoramos esta etapa, pues muy probablemente tendremos modelos poco fiables, conclusiones incorrectas o incluso pérdida de confianza por parte del negocio. Por ello, pues las organizaciones más maduras en analítica incorporan visualización como fase obligatoria del análisis exploratorio de datos. Esta combinación de estadísticas y gráficos, pues es la base indiscutible para un análisis sólido y sobre todo replicable. Bueno, insisto, lo que digo en cualquier sesión, si aparece cualquier duda, no es necesario que esperen hasta el final. Me pueden interrumpir, pueden escribir por el chat, no se corten. Insisto, también cualquier duda es válida. No piensen, oh, mi pregunta no es importante, no. Cualquier duda es válida aquí. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del análisis de gráfico univariante, que se centra pues en estudiar cada variable de forma completamente individual, con el objetivo de comprender su distribución, rango de valores y posibles anomalías. Esta fase es especialmente importante en datasets reales, donde los errores de captura o los valores atípicos pues son muy frecuentes. Herramientas como por ejemplo
Histogramas, diagramas de barras o gráficos de densidad permiten identificar rápidamente si una variable presenta una distribución normal, secada o multimodal. Dentro del contexto empresarial, pues este análisis ayuda a responder preguntas básicas, pero fundamentales, como cuál es el rango habitual de gastos de un cliente o si existen valores extremos que pueden distorsionar los análisis posteriores. Además, el análisis univariante pues, permite evaluar la calidad del dato, detectando valores nulos, sospechosos o incluso categorías mal definidas. Pues en proyectos profesionales, esta etapa se suele documentar para justificar decisiones posteriores, como la imputación de valores faltantes o la eliminación de registros. Realizar un análisis univariante sistemático nos ayuda a reducir significativamente pues, el riesgo de cometer cualquier tipo de error y sienta unas bases para un análisis multivariable fiable. Vale, entre las técnicas más utilizadas para ello, pues destacan, como todos sabemos, los histogramas, los diagramas de barra, los diagramas de caja y los gráficos de dispersión. Cada uno cumple una función específica dentro del análisis exploratorio, pues los histogramas permiten observar distribución de variables numéricas y detectar asimetrías o incluso curvas largas. Los de barras son especialmente útiles para variables categóricas, facilitando la comparación de frecuencias entre categorías. Los de caja, por su parte, pues resumen la distribución mediante cuartiles y son una herramienta clave para identificar valores atípicos de forma visual. Y finalmente, los gráficos de dispersión pues, nos permiten analizar la relación entre dos variables numéricas y detectar pues, posibles correlaciones. Normalmente, en entornos profesionales, pues se suelen combinar estas visualizaciones para tener una visión completa de los datos. Plataformas como low-code, como por ejemplo pues, BigML, Nime, etcétera, pues facilitan enormemente la generación de estos gráficos y permiten a perfiles no técnicos pues realizar análisis avanzado sin escribir códigos o algo que ya sabemos. Entonces, ¿podrían darme algunos ejemplos de para qué casos concretos utilizarían algunos de los siguientes diagramas y qué beneficios nos podrían dar respecto a únicamente usar técnicas estadísticas? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Ay, sin querer va a ser. Hola, profe, ¿cómo va? En mi opinión, por ejemplo, el diagrama de barras sirve principalmente para poder estimar o poder más o menos visualmente decir qué tipo de distribución sigue la variable, sea normal, chi cuadrado, logística, la que sea. En el caso de diagrama de caja y bigotes, sirve principalmente para poder saber la dispersión o el rango del dataset y identificar los outliers. Y el de dispersión sirve muchísimo para poder detectar correlaciones posibles entre variables, sean Sí, lineales, logísticas, polinomiales, la que sea. muy bien. ¿Alguien más se anima? ¿Algún ejemplo? Tienen que ser todos los gráficos, puede ser uno, uno solo. Continuamos. Ahora vamos a hablar del análisis multivariable, que lo que consigue es ampliar el análisis exploratorio al estudiar de forma simultánea pues, varias variables y sus correlaciones, como su nombre indica. Este tipo de análisis es fundamental pues, para identificar patrones complejos que no son visibles cuando se analizan las variables de forma aislada. Los gráficos de dispersión permiten observar relaciones lineales o incluso no lineales entre pares de variables. Mm. Mientras que las matrices de dispersión ofrecen una visión global de todas las combinaciones posibles dentro de un dataset, eh, bueno, para no darle vueltas, en el ámbito empresarial este análisis pues, ayuda a descubrir factores que influyen en el comportamiento del cliente, riesgos de impago o el rendimiento de un producto. Por ejemplo, una matriz de dispersión pues, puede revelar que dos variables aparentemente independientes están fuertemente correlacionadas, lo que tiene implicaciones directas en la modelización posterior. De nuevo, herramientas como Nine permiten generar estas matrices de forma automática, acelerando el proceso de exploración. Por lo tanto, pues el análisis multivariable
es un puente entre esa exploración inicial que hemos comentado y fases mucho más avanzadas de análisis y modelado. Mm, Bueno, antes vamos a hablar de los datos dentro de las empresas. Pues en la mayoría de organizaciones que tratan con datos, estos datos no se encuentran centralizados, como ya todos sabemos. Normalmente tienen múltiples fuentes, no se falta el nombre de nuevo. Es habitual trabajar, por lo tanto, con información procedente de todos estos sistemas mantenidos por diferentes departamentos. Y esta fragmentación pues dificulta la obtención de una visión completa del negocio y es una de las principales barreras de la analítica avanzada. Desde el punto de vista de, bueno, desde nuestro punto de vista como analistas de datos, uno de los retos más importantes consiste en integrar todas estas fuentes de datos de forma coherente y sobre todo fiable. La falta de estandarización, las claves inconsistentes o los formatos distintos son problemas habituales que deben resolverse antes de cualquier análisis. Comprender esta realidad es clave para entender, pues, por qué la unificación y fusión de datos es una competencia central dentro del perfil profesional de un analista de datos. Hay que tener en cuenta que sin integración, cualquier conclusión obtenida será siempre parcial y potencialmente incorrecta. O sea, que lo más probable es que nos equivoquemos. Vale. Ahora vamos a hablar acerca de la fusión de datos, que consiste pues en combinar información procedente de distintos datasets para crear un conjunto de datos más completo y enriquecido. Este proceso se puede entender fácilmente mediante analogías conocidas como la función buscar de Excel o las operaciones join en SQL. En todos estos casos, el principio es el mismo. Es buscar una clave común para relacionar registros de diferentes tablas. O sea, por ejemplo, un DNI, unidad de usuario, cosas de ese estilo, que estén en común en todas estas fuentes de datos. En el contexto de las herramientas low-code, estas operaciones pues, se realizan de forma visual, seleccionando las tablas, las claves y el tipo de unión. Esta aproximación pues, reduce la probabilidad de errores y facilita la comprensión del proceso, esencialmente para perfiles de negocio. La fusión de datos pues, nos permite asociar la información de clientes con, por ejemplo, compras, comportamientos y pues nos permite enriquecer datos de venta con información incluso geográfica. Entonces, dominar este concepto de unión de datos es esencial para construir un análisis que refleje la realidad completa de negocio, por lo que hablamos antes. Si cada departamento tiene, uno tiene un Excel, otro tiene un CRM, otro tiene otro sistema y cada uno tiene una visión parcial, lo ideal es unir todas estas visiones para nosotros tener eso, la completa del caso de uso o negocio que nos estemos dedicando. Bueno, existen diferentes tipos de operaciones de unión y la decisión correcta tiene un impacto directo en los resultados del análisis. Por ejemplo, bueno, unión también se puede denominar join en inglés. El inner join pues conserva únicamente los registros que tienen correspondencia en ambas tablas, mientras que el left join mantiene todos los registros de la tabla de la izquierda y añade pues información coincidente de la tabla de la derecha. El right join, como nos podremos imaginar por su nombre, pues funciona de forma inversa. Tenemos una tabla, pues lo contrario que hemos dicho anteriormente. Y el full outer join conserva todos los registros de ambas tablas, completando pues con valores nulos cuando no hay coincidencia. En términos de negocio, elegir un tipo de join equivale a decidir qué información se considerará prioritaria y qué datos se descartan o mantienen. Y claro, como ya sabemos, una mala elección pues, puede provocar pérdidas de información relevantes, introducir sesgos en el análisis u otro tipo de problemas. Por lo tanto, el analista de datos debe entender no solo el funcionamiento técnico de los joins, sino también sus implicaciones en en la toma de decisiones empresariales. Además de las uniones completas entre tablas, existen operaciones más específicas, como por ejemplo los lookups y el merge de columnas. Un lookup permite recuperar un valor concreto de otro dataset para enriquecer la tabla principal. Por ejemplo, puedes añadir una categoría de un producto o una región de un cliente. Y el merge de columnas, por su parte, pues combina información procedente de distintos campos en una sola columna, siguiendo reglas de priorización. Estas operaciones son muy habituales en proyectos reales, donde no siempre es necesario pues, incorporar toda la,
todos los datos o todas las columnas de una tabla externa. Y de nuevo, pues las herramientas low-code nos dan muchas facilidades permitiendo pues, definir todo esto de forma visual y reutilizable. Es importante, o más bien fundamental, saber cuándo utilizar, por ejemplo, un lookup frente a un join completo. ¿Podría alguien, por ejemplo, decirme qué ventajas tiene usar un lookup, qué ventajas tiene usar un join, cuándo usaría uno o cuándo usaría otro? ¿Alguien se anima a contestar? Pues el Puede ser que join, tenga que ver con la... Perdón, Ramón, decís vos. no, yo iba a pensar, el join pienso que consume más recursos porque pues es una comunicación constante entre las tablas y el lookup es específica, ¿no? Entonces pienso que en cuanto al consumo de recursos, si no es algo eh, que lo requiera, sería mejor un lookup. La otra persona que contestó, a ver qué dice. Y después de conclusión. Yo iba a decir al revés, que tal vez el lookup tardaba más, ya que en SQL vos podés indexar las tablas y eso haría que sea mucho más rápido alguna consulta. Bueno, normalmente en este tipo de herramientas, ajeno a motores de bases de datos de SQL y demás, normalmente el lookup es mucho más eficiente, mucho más rápido y nos viene bien cuando únicamente queremos extraer un dato concreto. Por ejemplo, en base a estos datos quiero saber exactamente para esta persona en esta fecha concreta qué tipo de consumo tuvo. Pues utilizaríamos un lookup. Sin embargo, un join sería cuando queremos hacer la unión de todos los clientes con todos sus consumos en lugar de uno solo. Uno es más rápido y requiere menos recursos que el otro dentro de estas herramientas. ¿Alguna duda al respecto? Veo que todo el mundo lo tiene aquí. Vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar de por qué es importante automatizar o por qué nos conviene automatizar la preparación del dato. Como bien sabes, y ya hemos hablado en sesiones anteriores, la preparación de datos es una de las tareas pues, más repetitivas y costosas dentro de los proyectos de analítica. En muchos casos, los mismos pasos de limpieza, transformación e incluso agregación deben aplicarse de forma recurrente cada vez que llegan nuevos datos. Realizar estas tareas manualmente, pues no únicamente consume tiempo, sino que incrementa el riesgo de errores y limita la escalabilidad del proyecto. El riesgo de errores dado el factor humano, pues suelo hacer esto muchas veces, muy rápido, lo hago ya de forma automática y puedo cometer un error simplemente por no fijarme en lo que estoy haciendo. Entonces, la automatización permite definir un proceso una sola vez y ejecutarlo tantas veces como sea necesario, garantizando la consistencia de los resultados en el contexto empresarial. Esta capacidad es clave para responder con rapidez a las necesidades del negocio y mantener la calidad del análisis a lo largo del tiempo. Por ello, la automatización de la preparación de datos se considera una práctica ya no solo buena, sino esencial en la analítica moderna. Por ejemplo, si siempre tenemos que hacer análisis sobre datos que ya nos vienen en los mismos formatos, siempre vienen del mismo RP o del mismo CRM, de las mismas fuentes, en el mismo formato, podemos automatizar este proceso para siempre lo realizamos, o sea, lo realizamos una vez y siempre los obtenemos de forma limpia y automática. Bueno, hablamos de qué es un flujo gráfico, un pipeline de datos. Un flujo gráfico, pues, es una representación visual de un pipeline de datos, en la que cada nodo corresponde con una operación específica, como importar, limpiar, unir o exportar datos. En lugar de escribir código, el usuario diseña procesos conectando estos nodos de forma lógica. Este enfoque pues facilita la comprensión del proceso, incluso pues para personas sin formación técnica avanzada, y mejora la colaboración entre perfiles técnicos y de negocio. Además, los flujos gráficos son completamente reutilizables y sobre todo trazables, ya que cada paso queda completamente registrado. En herramientas como Nine, Power BI, todas las que vemos en la asignatura, estos flujos constituyen pues, el núcleo de la provisión de datos y permiten construir soluciones robustas, escalables, sin necesidad de programar. Como vemos aquí, esto puede que haya sido una elección un poco
tediosa para, o un poco compleja para lo que suele ser, tenemos diferentes nodos que son circulitos. Cada nodo tiene, como comenté, ¿cómo lo explico? Una función específica y los puedes interconectar entre sí para formar flujos. De lo que hemos comentado, extraer datos, limpiar datos, procesarlos, extraerlos a otro medio, lo que nosotros creamos conveniente. Bueno, mm, ahora vamos a hablar de las ventajas de las herramientas low code en proyectos de analítica de datos. No pocas realmente, porque en primer lugar, pues reduce la probabilidad de errores al eliminar la necesidad, como comenté anteriormente, de repetir manualmente los mismos pasos. En segundo lugar, pues garantiza la consistencia, ya que las mismas reglas de transformación se aplican en cada ejecución. Además, facilita la colaboración entre distintos perfiles, al utilizar diagramas visuales comprensibles para todo el mundo. También la curva de aprendizaje pues suele ser menor que, bueno, suele ser menor, no, es menor que la de los lenguajes de programación tradicionales, lo que nos permite pues incorporar rápidamente nuevos usuarios. Y finalmente, el low-code acelera el desarrollo de soluciones analíticas, permitiendo que pues, los analistas de datos se puedan centrar en el análisis y la toma de decisiones en lugar de en tareas repetitivas de preparación de datos. Insisto, no las sustituyen, simplemente nos facilitan el proceso. Un flujo pues, típico de la preparación de datos en un entorno low-code suele comenzar con la importación de datos, pues desde un fichero CSV, una base de datos, fichero Excel, el medio que sea. A continuación, pues se incluyen nodos de detección y corrección de valores nulos, tipificación de variables y normalización de formato. Posteriormente, el flujo puede incorporar una unión con otro dataset para enriquecer la información, seguida de filtros por fechas, condiciones de negocio o lo que nosotros creamos conveniente. Y finalmente, pues se realizan agregaciones de métricas y se exportan los resultados pues, a un fichero, una base de datos, un dashboard, lo que queramos. Entonces, cada vez que se ejecuta el flujo, todos estos se repiten de forma completamente automática. Por lo tanto, pues se nos permite construir procesos robustos, escalables y alineados con las necesidades reales de la empresa sin necesidad de tener que estar nosotros pues repitiendo dichas tareas que, como comenté, pueden inducir muchas veces a error. Mm. Power BI pues incorpora capacidades avanzadas de automatización, donde a través de Power Query, donde, perdón, de automatización a través de Power Query, donde cada transformación pues aplicada a los datos queda registrada como un paso. Esto permite pues que al importar nuevos datos con la misma estructura, el flujo completo se ejecute automáticamente sin intervención manual. Además, en el servicio de Power BI es posible programar actualizaciones periódicas, asegurando que los informes y los dashboards se mantengan siempre actualizados. Esto es lo que vimos en sesiones anteriores. No tengo yo que manualmente ejecutarlo. Puedo decir que se ejecute dado el desenlace de una acción o dado, o sea, un evento, o dado un tiempo concreto. Por ejemplo, todos los días a las 7 de la mañana que se ejecute esto, por poner un ejemplo. Pues, en entornos empresariales, esta funcionalidad es clave para la toma de decisiones basadas en datos actualizados y fiables. Dado que, como comenté, pues siempre no tenemos que estar manualmente haciéndolo, sino siempre podemos tener datos actualizados una hora antes de que empiece la actividad laboral de nuestra empresa, por ejemplo. Y siempre que vamos por la mañana tenemos datos actualizados. Power BI se convierte así pues, en una herramienta ya no solo de visualización, sino también de preparación y automatización de datos y pipelines. Mm, Pues está diseñado de forma nativa para trabajar con flujos gráficos o directamente con workflows. Lo que lo convierte en una herramienta especialmente potente para la automatización de procesos de datos. Permite encapsular partes del flujo, pues, en metanodos o componentes reutilizables, facilitando el mantenimiento y sobre todo la escalabilidad. Además, puede integrarse con sistemas de planificación para ejecutar workflows de forma programada o, como comenté anteriormente, en respuesta a eventos concretos. En muchos entornos profesionales, NAME actúa como el motor central de los pipelines de datos, conectando distintas fuentes y sistemas.
Su enfoque visual y modular lo hace especialmente adecuado pues, para proyectos complejos que requieren eso, trazabilidad y reutilización. Yo quería preguntar si alguien tenía alguna duda acerca de lo que hemos dado, porque puede ser que lo haya dicho muy rápido o que alguien se haya podido quedar atrás. ¿Existe alguna duda al respecto de todo lo que hemos hablado? A ver el chat. Sin dudas. Eso significa que lo han entendido todo, me alegro. Seguro que no hay ninguna duda, insisto, ninguna duda es mala. Toda, o sea, por pequeña que sea, por simple que parezca, subir esta presentación, no. Las presentaciones las subo después de cuando terminan los temas. Veo que hay manos levantadas, pueden hablar sin problema. Sí, profe, mi duda va más orientada a la parte práctica. Hemos visto muchos conceptos, excelentes, son muchos. O sea, aparte de la clase, tenemos que sacar un tiempo para estudiar. Me refiero más a la parte práctica. ¿Cómo sería la parte práctica teórica para ir como llevándolo ambos de la mano? Que estoy viendo esto, pero ¿cómo lo aplico en esta materia? Esa es mi duda. Sí, ¿te refieres a cómo usar las herramientas o cuál es tu pregunta? O sea, las herramientas sí, o si vamos a ver una parte práctica dentro de la materia. Sí, en cuanto a parte práctica, si te fijas en sesiones anteriores, tenemos actividades en la asignatura que ya están explicadas. Bueno, la primera de momento. Y además dentro del campus tienes un montón de tutoriales bastante extensos que te explican cómo utilizar esas herramientas para que ustedes puedan realizar las prácticas que incluyen, como su nombre indica, una práctica, bueno, varias prácticas bastante extensas de todos los conceptos que estamos viendo. Si tú te fijas en las sesiones anteriores y en los tutoriales del campo, pues podrás ver todo ello. Además de que en la sección de tareas ves dichas prácticas. No sé Ok, si eso responde a tu pregunta. no, está bien. Gracias, profe. A ti. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, doctor, una consulta. ¿Cómo sería cuando las muestras o poblaciones no son paramétricas? ¿Tiene algún tipo de herramienta para poder abordar eso? Sí, perdón, que no te escuché. Se te escucha un poquito bajo. Bien. Cuando habló sobre ecuaciones estructurales, me parece, normalmente cuando hablaba de correlaciones, normalmente son para distribuciones normales o paramétricas. ¿Cómo sería ahí o qué herramienta sugiere o análisis para cuando las muestras son no paramétricas? Sí, sí, perdón, Hugo. ¿Te importaría escribirlo en el chat? Porque no te estoy entendiendo. Creo que es por el micrófono o por mis auriculares. No estoy entendiendo lo que estás diciendo. Bien. Ok, ahí está. Perfecto. Voy a mirar el chat y voy respondiendo y te respondo cuando lo vea. Eh, Dice, entiendo el proceso de automatización. Mi duda es, ¿cada aplicación como Power BI tiene una forma por donde aplicar el low code o desde un lenguaje low code me exporta para utilizarlas en un número de aplicaciones? No, te comento, las aplicaciones estas, si lo que quieres hacerlos mediante grafos, mediante nodos, no es que exista un lenguaje como tal, sino es básicamente tú arrastras dichos nodos y los interconectas entre sí. Cada aplicación como tal es independiente. Tú lo que puedes exportar es o el proyecto sí en sí para esa aplicación o los datos resultantes de esa limpieza. No sé si eso responde a tu pregunta, Arley. ¿Algo más por el chat que me quieran poner? Sí, correcto, el portal ya limpio. ¿Cómo sería el análisis para muestras no paramétricas? ¿A qué te refieres con muestras no paramétricas? ¿Podría ser un poquito más, explayarte un poquito más en tu pregunta? O sea, que no tenga una distribución normal. Sí, eso sería de análisis como cualquier otro. O sea, no es que tengamos un tipo de distribución concreta y en función de eso o sea, hiciéramos un análisis, sino precisamente el análisis es para detectar, es al revés. Con el análisis detectamos este tipo de distribuciones, datos, lo que nos interesa en concreto. No sé si eso responde a tu pregunta o si te he entendido mal o si no me estoy explicando.
Pensemos que esto al final no es que nosotros digamos, tenemos esta distribución, no, sino esto es para descubrir qué distribución tenemos, cómo se comportan los datos, correlaciones entre ellos y demás. Esa es la finalidad de, pues, este análisis visual, acompañado obviamente del análisis estadístico. Ver de forma clara, pues mira, si la distribución se desplaza más hacia un lado, si tiene, o sea, las colas, si tiene una cola hacia el otro lado, si es más una distribución normal, todo ese tipo de cosas. Insisto, ¿alguna duda más? Es verdad que esta clase va a ser más corta de lo normal porque era la parte final del tema 2. Ya la siguiente clase volverá a ser algo más de tiempo. Por eso quiero hacer especial hincapié en todas las dudas que ustedes quieran. Entiendo que no, porque nadie más ha escrito nada por el chat. Pues para finalizar, en esta sesión pues se ha puesto eso de manifiesto que el valor del analista de datos reside en gran medida en las fases pues, previas al modelado, la exploración visual de datos, la correcta unificación de fuentes y la automatización de procesos, pues son pilares fundamentales de la analítica moderna. Estos elementos pues, nos permiten construir análisis fiables, escalables y alineados con las necesidades del negocio. Ya en el próximo tema, pues se profundizará en cómo estos datos bien preparados alimentan modelos analíticos y de inteligencia artificial. Se refiere, pues el ciclo completo desde la captura del dato hasta la generación de valor. Y para finalizar, me gustaría decir que este enfoque integral es el que distingue un analista de datos profesional, pues en el mercado actual. Este sería ya el punto final de la clase de hoy. Insisto, por última vez, dudas respecto a cualquier parte, porque no quiero que se quede, entiendo que es mucha información que hay que procesarla, pero insisto, cualquier cosa que tengan, no quiero que se la queden. Entiendo que no hay dudas, que se ha entendido todo perfecto, entiendo que hace falta tiempo para digerir toda esta información, así que nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima. Adiós, profe, Vamos. buena semana. Sí, profe, muchas gracias. Pero, Gracias, profe. Gracias.